¿verdad? Y nos lleva a la verdad. Lo que no es verdad es la interpretación que cada quien le da, pero lo que sí es verdad, aquí y donde sea, es que el Padre puede morar en nosotros si nosotros hacemos de nuestro templo y de nuestra vida su morada, su templo, para que Él oficie. Pero para eso necesitamos, primeramente, y digo en forma inequívoca, una vez más, en forma contumaz, sacar los mercaderes del templo. Después que saquemos los mercaderes del templo, tenemos que derribar el templo que ha sido profanado, porque ha sido templo no solamente de mercaderes y de todo fuerza de iniquidad, para no decir nada, para que no se vaya a ofender a nadie, porque la gente es muy delicada y no quiero herir susceptibilidades. Pero lo que sí quiero decir en nombre de la verdad es que después que hemos derribado ese templo, porque en vez de ser templo de Dios, que era una iglesia apocalíptica, era morada de la legión del yo, o en otras palabras, de los mercaderes del templo, ellos la arruinaron, la llenaron de tinieblas, de iniquidades, la llenaron de sombras, y entonces para que resplandezca la luz, debe de ser ese templo, que es una sinagoga de Satanás, debe ser demolido, debe ser destruido, debe ser derribado y debe ser levantado en 3 días. Por eso fue que crucificaron a Cristo, porque Él dijo eso. Porque el testimonio mayor que hicieron contra Él, y en el momento ese específico del Evangelio relatado, del drama cósmico, cuando el sumo sacerdote Caifás, que simboliza la mala voluntad, se desgarra la vestidura, es porque escuchó ese testimonio. ¿Cuál? Que él dijo que derribaba el templo y lo edificaba en 3 días. Entonces, la cuestión del Evangelio es derribar y edificar. Y es una cuestión de justicia. ¿Por qué? Porque no solamente hay que limpiar el templo y purificarlo, sino que también hay que sacar a los mercaderes del templo y procesarlo. Es decir, aniquilar el yo. Y allí sí tenemos el terreno fértil para construir nuestro templo, para que more nuestro Padre. Estoy hablando ahora del punto de vista psicológico, para que pueda ser posible la enseñanza del Evangelio. Entonces, todo aquel, repito, que no derribe dentro de sí la gran Babilonia, no puede edificar la Jerusalén celestial. Entre la Jerusalén celestial, primeramente hay que edificar dentro de nosotros, crear el traje de bodas del alma. Así está escrito en el Apocalipsis. Es maravilloso este verso 18. Léanlo. Porque el que detiene la injusticia es un inicuo. La verdad dice, repito, una vez más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la verdad debe ser manifiesta, porque en el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, aquí dice entre el verso 19 y el 20, dando la interpretación a esto en el contexto de que estamos hablando, de que Dios se conoce en su obra, pero para conocerlo de su obra hay que tener conciencia crística, porque la conciencia crística conoce lo crístico y conoce lo que es Dios, pero el yo no conoce a Dios, ni conoce la verdad. Entonces, cada instante se manifiesta Dios en su creación, pero nosotros no lo percibimos. No lo percibimos, ¿por qué? Porque nuestra conciencia crística está letargada por el yo, por las costumbres, por los hábitos, etc. Pero Dios está manifiesto en su manifestación. ¿Cuál es su manifestación? La vida creada. ¿Dónde la creó? En la naturaleza. Entonces la naturaleza es Dios Madre, es el fondo creativo donde la creación se manifiesta. Entonces, el sabio, el que ama a Dios,
el justo, el ungido, el que trabaja con el fuego, el que obedece al Espíritu Santo, obedece al Cristo y obedece al Padre. Pero para obedecer a esos tres se necesita obedecer a la madre. Porque la madre es lo primero de abajo hacia arriba. Y es, dijéramos, la cuarta de arriba hacia abajo. Por eso estamos como estamos, hermanos. Porque no le damos apertura a nuestro corazón y a nuestro oído espiritual para conocer la verdad. Los exhorto a que experimenten esto, para que sean partícipes de esa verdad. Esa verdad es vuestro Padre. No es una teoría. Estoy hablando de vuestro Padre como verdad. Es decir, la verdad de Dios es el mismo, expresado de lo inmanifiesto a lo manifiesto, y de lo manifiesto a la criatura que en su manifestación puede comprenderlo. Pero para ello se necesita vivir el Evangelio o trabajar con esos tres factores crísticos. Es decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Terminando ya nuestra edición 202 de Superando Nuestros Límites, quiero leer rápidamente por el tiempo algo maravilloso para que demos conclusión a la epístola de Romanos. Dice, terminamos donde dice que no tiene excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí es donde apareció la idolatría. Aquí es donde aparece la idolatría, hermanos, hermanas. Está claro en estos versos que terminé para dar contexto definitivo a lo que estamos explicando, de que Dios se manifiesta en sus obras. Quien no consigue a Dios en sus obras manifiesto, no llega a Dios inmanifiesto o creador. Allí es donde nosotros terminamos en el abismo de perdición y en la muerte segunda, porque realmente ignoramos que ignoramos, pero soñamos orgullosamente que no ignoramos, sino que sabemos. Entonces nos hacemos necios para Dios y nuestro corazón es entenebrecido. Aquí está claro, dicho por Él. Es decir, cuando Él dice que se envanecieron en su razonamiento, Él está diciendo cuando nosotros abordamos a Dios en forma racional, en forma mental, en forma intelectual. He ahí el error, hermanos, hermanas. Porque la sabiduría reside en el corazón tranquilo. Hecho esta aclaratoria maravillosa de la epístola a los romanos, bendecido sea la palabra y los profetas que nos han legado, dijéramos, lo real, al menos como información para que la experimentemos. Ahora bien, como hablamos del mar y de Stella Maris, hay algo interesante con el mar, porque del mar venimos, en el sentido que es primero el agua que la tierra, de arriba hacia abajo para que se manifieste la vida, sino que el mar también nos conecta con el Cristo, porque los peces moran en el mar y el Cristo está simbolizado por un pez. Cuando nos conectamos con el pez, en este mundo maravilloso donde Dios es manifiesto a través de lo inmanifestado, es decir, de lo invisible, podemos colegir lo visible por fe y por interpretación o exégesis crística. Entonces aparecen los pescadores en el mar. Y al aparecer los pescadores en el mar, aparecen algunos discípulos. ¿Por qué? Aquellos, digo algunos porque aquellos que eran realmente pescadores, pero habían unos que no eran pescadores, pero se hicieron pescadores de hombres. Es decir, el hombre verdadero es un pez que habita en el mar. No es la persona que camina. El hombre es producto de las aguas salinas. Por eso es que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es un hombre verdadero. Pero para pescar un hombre, nos conectamos con Jonás, que era un hombre. Es más, era más que un hombre. Y Jonás es tragado por una ballena y fue, dijéramos,
regurgitado, por decirle la palabra, o vomitado por el pez, en las costas de Nínive. Entonces vemos que no solamente esto nos exalta en el conocimiento crístico, sino que también vemos que Galilea tiene un mar, y que en ese mar hubieron varios pasajes históricos y crísticos de nuestro Salvador, el Cristo, en el cuerpo físico y humano de Yeshua, Ben Pandirá, del cual damos testimonio. Entonces vemos que Él no solamente está en una barca, sino que Él camina sobre el mar y llama a Pedro. Le dice, venid hacia mí. Y Él empieza a caminar y ya ustedes se saben eso. Pero también hay otro pasaje, otro verso donde Él dice que Él aplaca el mar. Y el mar lo escucha y se calma. Ahora, ¿cómo escucha el mar? ¿Con qué oídos escuchará? ¿O cómo el Cristo habla a las aguas? Esto es algo maravilloso dentro de lo que estamos hablando de la fe, porque también está escrito maravillosamente de que en el Éxodo 10:19, y el Señor volvió y viento occidental fortísimo, porque había un viento, y quitó la langosta y la arrojó en el mar Bermejo. Ni una langosta quedó en todo el término de Egipto. Esto fue una plaga. Y Él, para calmarla, las arrojó en el mar de donde habían venido. Entonces, esto es algo extraordinario. Todas las concatenaciones que tiene el mar dentro del evangelio crístico. Y en ese mar se caracteriza por las profundidades, por la belleza, por el poder que contiene, por su misterio, por lo insondable, por su inspiración y también por su contenido de vida inagotable. Entonces, hermanos, penetrad vuestro mar, buscad a Stella Maris para que ella os conecte con el Espíritu Santo, que es el revelador, que es el consolador, y para que así ambos unidos les relacionen con el Cristo verdadero, es decir, el Cristo íntimo, y por último, encarnen a vuestro Padre, que es la verdad, para que la ira de Dios no sea con vosotros, según el Evangelio y según la Epístola a los Romanos, y esto me incluye a mí también, obviamente, claro está. Nada soy, nada sé, solamente hago el esfuerzo de hacerlos ustedes partícipes, compartiendo esta enseñanza maravillosa, temerariamente, y que Dios se compadezca de nuestras almas y de nuestro espíritu, y que su amor nos permita ser libres y experimentar lo real. Hemos concluido la edición 202 de Superando Nuestros Límites. Agradecimientos infinitos a vosotros, la audiencia, y recordándoles que pueden accesar a esta enseñanza en YouTube. Textean Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez y allí lo pueden hacer. Suscríbanse a ese canal. Vamos a convertir estas ondas hercianas de cristal AM610 en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, divino Logos, Salvador nuestro, que eres nuestro Redentor, te suplico que en vuestra gracia infinita, doquiera haya dolor, doquiera halles por el sufrir y el quebrantamiento de la salud de algún enfermo, doquiera que sea, Señor, derrama sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida, para tu gloria. También te suplico, divino Logos, que en tu gracia infinita, en esos hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Amado Salvador, perdónanos. Te suplico para que en los hogares donde reine la violencia, el grito, el llanto, el miedo, el divorcio, la discusión, la violencia,
la desesperanza, la agonía. Derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de concordia, de paz, de amor, de consolación, de prosperidad, de belleza, para que alejes a Moloch. Te suplico, Señor, que bendigas esos hogares, para que reine el beso santo que es el ósculo, el abrazo infinito de la Sagrada Familia, Señor. También te suplico que hagas que fluya en nosotros tu amor, Señor, tu amor crístico, para que podamos amarnos, para que podamos amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza, para que en el tálamo nupcial del amor, la esposa y el esposo tejan el traje de boda del alma para ti, en esas bodas de Canaán, Señor, y sean partícipes de tu luz. En el amor, Señor, te suplico que nos ayudes a orientar y a fortalecer a nuestros jóvenes, y en ese amor, a amar, a servir y a sanar a nuestros ancianos. También te suplico, Señor, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, que lloramos y que Venezuela llora. Para ello te suplico, Señor, que en tu gracia infinita derrame sobre ellos prosperidad, libertad y protección. También te ruego por nuestros príncipes, Señor, para que derrame sobre ellos tu espíritu de verdad y de amor en sus corazones y en sus mentes. Amén. Amén. Amén.